Bueno, uno de los aspectos a tener en cuenta cuando queremos empezar a pensar en aplicaciones de estas imágenes de satélite es que desde un punto de vista existe la posibilidad de interpretarlas visualmente y algunos conceptos básicos de cuáles son los criterios para la interpretación visual hemos visto en el video anterior. Es importante en lo que sigue tener presente algunos conceptos importantes que nos acercan ya al tratamiento digital de estas imágenes. El concepto de escena, ¿sí?, que es de alguna manera la imagen propiamente dicha que nos proporciona el satélite o la agencia espacial que procesa el satélite. El concepto de banda o capa. Una imagen de satélite multiespectral, como dijimos, tiene una matriz, un raster, para cada una de las longitudes de onda que mide ese sensor. Eso quiere decir que la imagen está compuesta por varias capas, ¿sí? Una capa es el raster que corresponde a cuánto refleja de verde, otra capa es el raster que corresponde a cuánto refleja de rojo, otra capa es el raster que representa cuánto refleja la superficie en el azul y así en el infrarrojo o en el ultravioleta o en el infrarrojo térmico. Y entonces uno tiene una imagen, está compuesta por varios rasters, varias capas o varias bandas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a mirar cada una de estas imágenes? Nosotros podemos, y los software de procesamiento de imágenes tienen la posibilidad de ver de estas capas de a una a la vez o de a tres a la vez. Cuando uno la pone de a uno, pone por ejemplo solamente la capa que corresponde a la reflexión en el verde, ¿sí? Uno tiene una sola capa y típicamente uno la puede ver en escalas de grises. Esa capa tiene niveles digitales que van de 0 a 255, por ejemplo, y entonces uno le asigna el 0 al negro, el 255 al blanco y cada uno de los números a una escala de gris distinto. Esta no es la única paleta de colores que yo le puedo asignar a una sola capa. Yo podría asignar el 0 al amarillo, el 1 al rosa, el 2 al azul, y entonces tendría una sola capa vista en colores, ¿sí? Claramente nadie entendería esa capa si yo la miro, ¿sí? Y eso no es una cosa que se use a menudo, pero en principio una sola capa la puedo ver en escala de grises o con una paleta de colores predefinida. Yo podría poner una paleta de colores de rojos, por ejemplo. Si fuera una capa de temperatura, podría poner el más bajo como negro, el más alto como blanco y toda una degradé de tonos de rojo para representar a esa sola capa. Entonces es importante tener presente que una sola capa la puedo ver en escala de grises o con una paleta de colores predefinida. Además, lo que puedo hacer es usar el sistema RGB para ver tres capas a la vez. El sistema RGB lo que hace es asignar una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul a cada píxel y con eso pinto el píxel de un determinado color. Entonces, si yo agarro tres capas de estas varias capas que tiene una imagen satelital, una capa la asigno al canal rojo, una capa al canal verde y una capa al canal azul, voy a ver una imagen en el sistema RGB en colores. Y entonces estoy viendo tres bandas o tres capas a la vez. Lo que es importante no confundir es cuál es la longitud de onda de la capa y cuál es el canal en la cual la estoy mirando. ¿Está bien? O sea, yo puedo ver las tres bandas, la banda roja, la banda azul y la banda verde, y asignarle la roja al canal rojo, la verde al canal verde y la azul al canal azul, y entonces voy a estar viendo una imagen en color real. Pero eso no es lo único que puedo hacer. Yo podría ser tan retorcido como quiera y poner la banda roja al canal verde, la banda azul al canal rojo, y entonces voy a ver la imagen de otro color que no es el color real, ¿sí? Y podría poner en el canal rojo la infrarroja, en el canal verde la roja y en el canal azul
la ultravioleta y entonces estaría viendo una imagen en colores, pero que no es el color real, ¿sí? Entonces, por un lado está las longitudes de onda a la cual los sensores están midiendo y por otro lado los 3 canales en la cual la voy a mirar, ¿sí? En ese sentido es que en el teórico, es decir, el color no existe. Eso quiere decir que en realidad yo puedo visualizar una imagen de satélite cuando la veo en la pantalla de la computadora o impresa de un montón de maneras diferentes, y eso implica que cuando yo muestre una imagen satelital a alguien le tengo que decir cómo está construido el color de esa imagen, y lo mismo cuando alguien me muestra una imagen a mí tengo que preguntar cómo está construida esa imagen, ¿sí? Porque la misma imagen que tiene un montón de bandas puede ser mostrada o presentada en la pantalla digitalmente de varias maneras diferentes. La manera en la cual uno elige para mostrar la imagen tiene que ver con las aplicaciones, porque de alguna manera hay combinaciones que resaltan distintos aspectos que yo quiero mostrar en la imagen. Hay ciertas combinaciones que resaltan la vegetación, hay otras combinaciones que resaltan el agua, hay otras combinaciones que resaltan un incendio forestal, hay otras combinaciones que resaltan la piedra, el suelo desnudo, y entonces la elección que yo recién comentaba no es arbitraria y antojadiza, sino que tiene que ver con la aplicación específica que yo quiero estudiar. Finalmente, un aspecto importante que ya hace al procesamiento digital es todo lo que tiene que ver con los filtros y mejoramientos de las imágenes. Uno tiene una imagen digital y eso lo que permite hacer es hacer matemática con esos números. Nosotros que venimos de las ciencias duras, una vez que uno tiene números, le gusta hacer matemáticas sobre esos números. Y vamos a hablar entonces algo sobre los filtros y algo sobre el mejoramiento de las imágenes. Los filtros son, de alguna manera, operaciones matemáticas que se hacen píxel a píxel, ¿sí? Que lo que permiten es resaltar algunos aspectos de la imagen a partir de operaciones entre los píxeles vecinos en una imagen. Esto permite, por ejemplo, suavizar una imagen y borrar los cambios abruptos entre un píxel y otro. Por ejemplo, si uno hace un filtro de media, que lo que hace es tomar un promedio de todos los píxeles vecinos alrededor de cada píxel, lo que está haciendo es promediarlo. Entonces, si hay un píxel que es anómalo, esa anomalía va a quedar de alguna manera borrada al hacer un promedio de todos los píxeles vecinos, ¿sí? Así como existen estos filtros que son pasa bajo, que se suelen denominar pasa bajo, existen los pasa alto, que lo que hacen es detectar esas anomalías. Entonces, hay filtros específicos que lo que hacen es, digamos, todos los lugares que son, digamos, sin mucha variabilidad espacial, quedan negros, y los lugares con una variabilidad espacial alta van a quedar resaltados. Donde variabilidad espacial quiere decir que un píxel, variabilidad baja quiere decir que un píxel es muy parecido a sus vecinos, y variabilidad alta quiere decir que un píxel es muy distinto a sus vecinos, ¿sí? Entonces, pasa bajo y pasa alto hace referencia a la manera de pensar de los ingenieros electrónicos, ¿sí? Que están pensando en lo que son bajas frecuencias y altas frecuencias, ¿sí? Bajas frecuencias son cosas que son suaves, altas frecuencias son cosas que varían mucho, ¿sí? Esos filtros en general son operaciones de convolución entre un kernel, o sea, una ventana que promedia a todos los píxeles con el píxel central y sus vecinos. El concepto que sigue es el de mejoramiento de la imagen. A diferencia de los filtros, que es una operación puntual, píxel a píxel, el mejoramiento de la imagen lo que hace es intentar que la imagen como un todo luzca mejor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos dicho que las imágenes digitales pueden tener valores digitales entre 0 y 255. Imaginemos una imagen que
el valor más pequeño que tiene es 1 y el valor más alto que tiene en toda la escena es 3. Eso, si yo lo miro, se va a ver todo negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niveles digitales entre el más alto y el más bajo son muy pequeñitos y mi ojo no es capaz de detectarlos, ¿sí? Entonces, ahí aparecen las estrategias para que la imagen se vea mejor. Entonces, yo podría transformar esa imagen de manera tal de que todos los píxeles que tienen de valor 3, el valor 3 lo modifico a 255. El valor 2 lo llevo a 128 y el valor 1 lo dejo en 1. Entonces ahora, en vez de ver toda la imagen negra, la voy a poder visualizar adecuadamente y entonces voy a poder diferenciar los píxeles que valían 3 de los píxeles que valían 2 y de los píxeles que valían 1. ¿Sí? Eso quiere decir estirar el histograma de la imagen. ¿Sí? Esas son todas las operaciones de mejoramiento de la imagen, lo que hacen es estirar el histograma de la imagen. ¿Qué es el histograma de la imagen? El histograma de la imagen es cuántos píxeles tienen cada nivel digital. El histograma de la imagen que describí recién es un histograma que, si tengo en el eje vertical número de píxeles y en el eje horizontal los niveles digitales, tiene muchos en el 1, muchos en el 2, muchos en el 3 y nada de ahí en adelante. Y yo cambio ese histograma por un nuevo histograma donde tiene muchos en el 1, nada entre el 1 y el 128, muchos en el 128 y ahora nada entre el 128 y el 255, voy a tener muchos en el 255. Entonces una imagen que no se veía la convierto en una imagen que sí se puede ver. Una cosa muy importante que hay que tener presente entonces es que el número de valores que existen en la imagen siempre es el mismo. Esto me refiero a que si la imagen tenía solo 3 valores, 1, 2 y 3, el histograma de salida o mejorado también va a tener 3 valores. ¿Sí? Va a tener 1, 128 y 255. Eso es por una razón muy simple, porque 2 píxeles que eran iguales en la imagen original tienen que seguir siendo iguales en la imagen de salida. Entonces no es que a los que tienen valor 3 los divido en, a algunos le pongo un número, a otros otro, sino que todos los 3 van al mismo lugar, todos los 2 van al mismo lugar y todos los 1 van al mismo lugar. ¿Sí? Bueno, esas operaciones de mejoramiento de la imagen están incluidas en general en los software de procesamiento de imágenes y solo tienen el efecto de mejorar la calidad visual de la imagen. Cuando uno la va a procesar, en términos numéricos, trabaja con la imagen original.